A veces, lo que marca la diferencia no son los años vividos, sino la forma en que uno se presenta ante la vida. En medio de un mundo agitado, donde muchos gritan para ser escuchados o exageran para llamar la atención, existe un tipo de hombre que no necesita alzar la voz. Es ese hombre que ha atravesado tormentas, que conoce el silencio, que valora una conversación tranquila más que 1000 promesas vacías. Y sí, muchas veces, es ese hombre quien deja una huella imborrable en el corazón de una mujer más joven. ¿Por qué? Porque no busca impresionar, busca conectar. No pretende saberlo todo, sabe escuchar. No fuerza nada, solo está presente, con calma y autenticidad. Hoy quiero hablarte a ti, que has cruzado los 50, que quizá vives en México, Colombia, Perú o Estados Unidos, y que alguna vez te has preguntado cómo se construye una conexión real con alguien que vive en otra etapa de la vida. No vamos a hablar de fórmulas mágicas ni frases para conquistar. Vamos a descubrir juntos 6 formas de hablar, profundas, serenas, humanas, que pueden tocar el alma de una mujer joven, cuando nacen desde un corazón en paz. Si alguna de estas frases resuena contigo, no solo la escuches, hazla parte de tu forma de estar en el mundo. Deja un comentario escribiendo esta frase si alguna vez la has sentido tuya. La calma también seduce. Y si este tipo de contenido te habla al corazón, suscríbete, dale like y comparte este video con alguien que sepa lo que significa conectar desde la madurez. Antes de querer impactar, convencer o impresionar, hay algo esencial que muy pocos hombres practican: escuchar con presencia. No se trata de asentir mientras piensas en lo que vas a responder, ni de dejarla hablar solo para luego corregirla. Escuchar, verdaderamente, es un acto de humildad. Y en tiempos donde todos quieren tener la razón, quien sabe escuchar se vuelve extraordinario. Imagina una conversación en una terraza de Medellín. Una joven, apasionada por los temas sociales, comparte con entusiasmo su opinión sobre los cambios culturales de su generación. Tú, con años de experiencia, podrías responderle con escepticismo, podrías sentir la tentación de explicarle cómo es realmente la vida. Pero algo dentro de ti ha cambiado con el tiempo. Ya no necesitas imponer. Has aprendido que lo más valioso que puedes ofrecer es tu atención. Así que simplemente la miras con respeto y, cuando termina de hablar, le dices con calma: admiro tu perspectiva. Nunca lo había visto así. Es una frase simple. Pero para ella, esa frase es poderosa. Porque no solo estás validando su voz, sino también demostrando que tú, con tu recorrido, sigues abierto a aprender. Y eso, para alguien joven, es profundamente inspirador. En un mundo que a menudo infantiliza o desestima a las mujeres jóvenes, escuchar y reconocer su mirada las eleva. Y tú, sin darte cuenta, acabas de crear un lazo que no nace de la seducción tradicional, sino de la complicidad emocional. El filósofo estoico Epicteto decía que solo quien domina su ego es capaz de escuchar de verdad. Porque escuchar requiere poner el yo en pausa. No es fácil. Menos aún para quienes han vivido mucho y creen que ya lo saben todo. Pero ahí está el desafío y el encanto del hombre estoico y maduro: saber que siempre hay algo nuevo en la mirada del otro, incluso si es más joven, incluso si ve el mundo desde otro ángulo. Recuerdo a un hombre en sus 60s en Ciudad de México. Había trabajado toda su vida en ingeniería estructural. Estaba acostumbrado a lo tangible, a los cálculos, a lo práctico. Un día, en una reunión familiar, escuchó a la sobrina de una amiga hablar sobre arte abstracto y emociones vinculadas a los colores. Él, que jamás había puesto atención a nada de eso, decidió no reírse, no minimizar. Solo dijo: es interesante cómo conectas los colores con lo que sientes.
nunca lo había pensado así. La joven quedó en silencio por un momento, luego le dio las gracias. Años después, ella diría que ese fue el día en que entendió que su voz podía ser valorada más allá de su edad o profesión. Y es que ese tipo de reconocimiento no se olvida. No porque halague, sino porque valida. Porque demuestra algo que las mujeres jóvenes anhelan profundamente, que alguien las escuche sin condescendencia, sin ansias de corregir, sin esa actitud de yo sé más. Solo escuchar. Solo estar. No es necesario hablar mucho para generar conexión. A veces, una sola frase dicha con sinceridad y templanza puede ser más seductora que 1000 discursos vacíos. Admiro tu perspectiva no es una técnica. Es un reflejo de quién eres. De lo que valoras. De tu capacidad de ver más allá de ti mismo. Y eso, créeme, se siente. Cuando validas la mirada de una mujer joven, no estás perdiendo autoridad. Al contrario, estás demostrando una forma de madurez que muy pocos poseen, la madurez del hombre que ya no necesita tener razón todo el tiempo, porque ha comprendido que el respeto comienza donde termina el ego. Haz una pausa ahora. Recuerda tu última conversación con una mujer joven. ¿La escuchaste? ¿De verdad? ¿O esperabas tu turno para hablar? No te castigues si no lo hiciste. Todos estamos aprendiendo. Pero si estás aquí, leyendo estas palabras, es porque sabes que puedes ir más profundo. Este es el primer paso, mirar a la otra persona con interés genuino. Escucharla con el corazón, no solo con los oídos. Y cuando surja, sin presión, decir con franqueza, admiro tu perspectiva. Así de simple. Así de honesto. Así de memorable. Y así, sin darte cuenta, empiezas a construir algo más grande que una conversación. Comienzas a crear un espacio emocional seguro. Un lugar donde la conexión no se basa en la edad, ni en la experiencia, ni en el poder, sino en la humanidad compartida. A partir de ahí, todo cambia. Porque cuando ella siente que su voz importa, te abre su mundo. Y ahí es donde empieza la verdadera complicidad. Y cuando esa escucha se convierte en validación, nace algo aún más poderoso, el impulso. Porque hay algo que los hombres mayores a veces subestiman, y es el valor que puede tener su apoyo en la vida de una mujer más joven. No para dirigirla, no para enseñarle cómo vivir, sino simplemente para reconocer la fuerza de su deseo de crecer. Una mujer joven que se atreve a hablar de sus sueños, ya sea estudiar en otro país, abrir su propio negocio, iniciar un proyecto social o simplemente buscar un camino distinto al que su entorno espera, lleva sobre sus hombros más peso del que aparenta. A menudo, la tratan como una idealista ingenua. Le dicen que es muy joven, que no sabe lo que quiere, que ya cambiará de opinión. Y cada vez que escucha eso, una parte de su energía se apaga. Pero ahí entras tú. Tú, que sabes lo que cuesta mantenerse firme cuando todo parece en contra. Tú, que has tenido que sostener tus metas en momentos difíciles o que quizás dejaste algunas por el camino y sabes el valor que tienen. Por eso, cuando ella te comparte con entusiasmo aquello que anhela, y tú respondes con un simple pero profundo, me encanta que tengas esas metas, algo se enciende en su interior. No se trata de decirlo por decirlo. Se trata de sentirlo. De ver en sus ojos esa chispa que tú mismo tuviste alguna vez y reconocerla como válida, como fuerte, como admirable. Y cuando lo haces, le estás diciendo sin palabras que su camino, aunque distinto al tuyo, es digno de respeto. Que su juventud no le quita seriedad a sus decisiones. Hay una historia que me viene a la mente. En Lima, un hombre jubilado,
es docente universitario, asistía a un taller de escritura. Allí conoció a una joven estudiante de psicología que soñaba con publicar un libro sobre salud mental. Mientras otros del grupo sonreían con escepticismo al oír su idea, él se acercó al final de la sesión y le dijo: «Me encanta que tengas esa meta. El mundo necesita voces como la tuya». Años después, esa misma joven publicó su primer libro. En los agradecimientos, escribió: «Gracias a quien creyó en mí cuando aún nadie lo hacía». Eso es lo que hace esa frase. No cambia el mundo de inmediato, pero cambia el momento. Y a veces, un momento basta para sembrar confianza. El estoicismo nos recuerda que la virtud está en alentar lo correcto sin esperar recompensa. Cuando tú, como hombre maduro, reconoces en otra persona la voluntad de crecer, estás practicando esa virtud. No porque esperes algo a cambio. No porque busques agradar. Sino porque sabes que apoyar la determinación ajena también fortalece tu propia integridad. Muchos hombres más jóvenes intentan conquistar desde el halago superficial o desde la imagen. Pero tú tienes algo más poderoso, la capacidad de mirar más allá de la apariencia y encontrar el valor en la visión del otro. Y cuando una mujer siente que su meta es valorada no por lo que representa para ti, sino por lo que significa para ella, la conexión que surge es más real que cualquier estrategia de seducción. Quizá tengas una hija, una sobrina o una amiga joven. Piénsalo, ¿cuántas veces le has dicho que crees en su capacidad? ¿Cuántas veces has validado su derecho a soñar a su manera? Si no lo has hecho aún, no pasa nada. Hoy es buen momento para empezar. Y si alguna vez lo hiciste, sabrás que esas palabras quedan. A veces vuelven años después, como semillas que florecen cuando menos lo esperas. Así que la próxima vez que una mujer más joven te cuente un proyecto, un anhelo, una meta que para otros parece lejana o ingenua, mírala con respeto, con esa calma tuya que no necesita exagerar, y dile con convicción: «Me encanta que tengas esas metas». Porque en esa frase no solo hay apoyo, hay algo más profundo, hay reconocimiento. Y el reconocimiento, cuando viene de un hombre sereno y sincero, deja huella. Y cuando una mujer se siente respaldada en sus metas, sucede algo casi inevitable: comienza a abrirte su mundo. No el mundo superficial de lo que hace o deja de hacer, sino su mundo interior. Te comparte lo que le emociona, lo que le duele, lo que sueña cuando apaga la luz. Y ahí, en esa entrega tan íntima, el modo en que tú reaccionas define si esa conexión se profundiza o se apaga. Hay hombres que, al escuchar a una mujer joven hablar de sus experiencias, se sienten tentados a minimizar lo que ella dice. Piensan que, como han vivido más, lo suyo siempre será más importante. Otros interrumpen constantemente, llenan el espacio con sus opiniones o corrigen detalles que no vienen al caso. Y sin darse cuenta, van cerrando poco a poco la puerta que ella había comenzado a entreabrir con confianza. Pero tú no eres ese tipo de hombre. Tú has aprendido que no todo se trata de tener razón. Que a veces, lo más poderoso que puedes ofrecer no es una respuesta brillante, sino una escucha sin juicio. Por eso, cuando ella te cuenta una historia, quizás un viaje que la marcó, una conversación con su madre, un momento que la hizo reír o llorar, y tú la miras con atención y dices: «Disfruto oírte hablar de tus experiencias», estás haciendo mucho más que expresar una cortesía. Estás validando su vivencia. Estás diciendo: «Tu historia importa. Tu voz me llega. Lo que vives tiene un valor para mí». Hay una escena que nunca olvido. En un pequeño café en Bogotá, un hombre en sus 50 conversaba con una joven profesora de danza contemporánea. Ella hablaba con entusiasmo de cómo una coreografía había cambiado su forma de ver su cuerpo,
de reconciliarse con él. Él, que venía de un entorno conservador, podría haberla juzgado o desconectado de inmediato. Pero no. La escuchó en silencio. Y cuando ella terminó, le dijo con una sonrisa serena: gracias por compartir eso. Me haces ver el mundo con otra luz. Ella no dijo nada al principio. Solo lo miró, como si por fin alguien hubiera realmente escuchado, sin filtros, sin prejuicios. Años después, esa mujer diría que fue una de las primeras veces en que sintió que su historia era digna de ser escuchada por un adulto sin ser infantilizada. Esa es la magia de la escucha real. No busca llenar vacíos, ni impresionar. Solo está. Y cuando tú estás presente, sin querer dominar la conversación, sin buscar ser el centro, generas un espacio seguro. Y créeme, ese espacio es raro. Es valioso. Y ella lo sabe. El estoicismo tiene mucho que enseñarnos sobre esto. Epicteto nos recordaba que quien habla mucho, a menudo lo hace por ansiedad, no por sabiduría. El sabio, decía, observa, discierne y solo entonces interviene. En un mundo lleno de ruido, tu silencio atento puede ser más atractivo que 1000 discursos vacíos. Porque el silencio que escucha, ese que nace del respeto, no de la indiferencia, es el terreno fértil donde germina la confianza. Y aquí viene algo importante: no todas las mujeres esperan que estés de acuerdo con todo. No necesitan aprobación constante. Pero sí necesitan sentir que pueden hablar contigo sin ser reducidas a clichés o corregidas cada 2 frases. Cuando tú le dices, disfruto oírte hablar de lo que te apasiona, estás diciéndole que su manera de sentir y narrar el mundo tiene un lugar a tu lado. Que su juventud no es una barrera, sino una ventana que tú eliges mirar con curiosidad. Haz una pausa. Recuerda la última vez que alguien te escuchó de verdad, sin interrumpir, sin juzgar, solo estando ahí. ¿Cómo te sentiste? Ahora imagina que tú puedes regalarle esa misma experiencia a alguien más joven que tú, que quizás ha pasado mucho tiempo sintiéndose ignorada o no tomada en serio. No necesitas dominar cada conversación. A veces, el verdadero poder está en permitir que el otro florezca al hablar. Y cuando lo haces, cuando acompañas sin interrumpir, cuando validas sin controlar, ella lo siente. Y ese sentir crea algo que va más allá de las palabras, crea conexión. Y así como escuchar sus historias la hace sentirse valorada, también despierta algo en ti, la capacidad de ver el mundo desde otra mirada, de aprender sin tener que enseñar, de compartir sin necesidad de controlar. Porque al final, eso es lo que distingue a un hombre sereno de uno inseguro, la voluntad de escuchar para comprender, no para responder. Y esa voluntad, tan rara, tan humana, es una de las formas más profundas de amor maduro. Y cuando has aprendido a escuchar su mundo sin imponer el tuyo, descubres algo más, su energía. Esa forma tan viva de estar en el presente, de emocionarse con las pequeñas cosas, de lanzarse a nuevas experiencias sin tanto cálculo. Esa vitalidad, que a veces choca con el ritmo pausado de la madurez, puede ser un puente si sabes mirarla con respeto y no con miedo. Muchos hombres mayores, al convivir con mujeres jóvenes, sienten una mezcla de fascinación y desconfianza. Les inspira su impulso, pero también temen no estar a la altura. Entonces intentan competir, o por el contrario, se aíslan. Y ambos extremos los alejan. Pero hay una tercera vía, más serena, más poderosa: reconocer esa energía como un regalo, sin querer poseerla, sin querer frenarla. Solo admirarla con tranquilidad. Y por eso, cuando tú le dices con una sonrisa genuina, aprecio tu energía y espontaneidad, estás abriendo una puerta muy diferente, la de la inspiración mutua.
Porque sí, ella puede inspirarte. No para que corras detrás de una juventud perdida, sino para que reconectes con tu propia capacidad de asombro. No para que cambies tu forma de ser, sino para que te dejes tocar por su vitalidad desde tu centro. Al expresarle que aprecias esa chispa en ella, no estás siendo condescendiente ni adulador. Estás reconociendo su forma única de habitar el mundo y permitiéndote, también, habitarlo con más ligereza. Recuerdo a un hombre de 57 años en Barranquilla. Era músico retirado, de esos que llevan la vida a ritmo lento. En un curso de fotografía artística conoció a una chica de 28 que hacía retratos callejeros. Un día, ella lo invitó a acompañarla en una de sus salidas a pie por la ciudad. Él aceptó, casi por cortesía. Pero al verla acercarse con tanta naturalidad a desconocidos, reír con los niños, capturar momentos sin miedo, algo en él se despertó. Al final del día le dijo: tu energía me contagia. Gracias por recordarme que aún se puede vivir con entusiasmo. Esa frase, sencilla pero honesta, selló un vínculo que duraría años. No porque fueran iguales, sino porque aprendieron a sumar diferencias. Y es que cuando tú aprecias la espontaneidad de una mujer joven, no solo la estás viendo. Le estás diciendo que no necesitas que cambie, que no te molesta su risa repentina, su pasión desbordada, sus preguntas sin filtro. Al contrario, te gusta. Porque has entendido que tu serenidad y su intensidad no se contradicen, se equilibran. Desde el estoicismo, podría parecer que esa energía juvenil es algo que se debe domar. Pero no. Marco Aurelio escribió que la alegría, cuando es auténtica, no es enemiga del orden, sino su complemento. Ser estoico no es ser rígido. Es saber qué controlar y qué admirar sin necesidad de poseer. Y la vitalidad de una mujer joven es una de esas cosas que no se controlan, solo se celebran. Por eso, la próxima vez que ella se entusiasme por algo que a ti te parece pequeño, una canción nueva, una idea loca, una tarde improvisada, no apague su emoción. No le pongas freno ni juicio. Solo mírala y dile: aprecio tu energía y espontaneidad. Y verás cómo sus ojos brillan distinto. Porque acabas de decirle que puede ser ella misma a tu lado. Sin filtros. Sin correcciones. Sin máscaras. Haz una pausa y piensa: ¿cuándo fue la última vez que te dejaste inspirar por alguien más joven que tú? No desde la comparación, sino desde la apertura. ¿Te diste permiso de dejarte tocar por esa energía? No necesitas vivir a su ritmo. Solo necesitas abrirte a sentirlo. Porque cuando lo haces, tu madurez no se diluye, se renueva. Y ella lo nota. Y entonces, en lugar de verte como alguien que reprime o juzga, te ve como alguien que acompaña. Como ese hombre que no teme al entusiasmo, porque conoce su propio centro. Y eso, en un mundo lleno de juicios, es más atractivo que cualquier juventud física. Es madurez inspirada. Y por tanto, inspiradora. Y cuando ella siente que su energía es bien recibida, que no necesita reprimir su espontaneidad a tu lado, comienza a confiar. A confiar en que puede abrir más espacios, incluso aquellos más delicados, sus dudas, sus decisiones difíciles, sus miedos. Y ahí, tú tienes una oportunidad única. No de tomar el control. No de decirle lo que debe hacer. Sino de ofrecer tu experiencia como una brújula, no como un mapa. Y es ahí donde surge una de las frases más potentes que puede decir un hombre maduro a una mujer joven: si necesitas un consejo, aquí estoy. Dicha desde la serenidad, esta frase no invade. No empuja. No se entromete. Simplemente abre un espacio de presencia.
Le recuerda que estás ahí, disponible, con disposición a acompañar, pero sin pretender ser el dueño de su camino. Y para una mujer joven, que vive en una época de autoafirmación constante pero también de incertidumbre, eso tiene un valor inmenso. Muchos hombres mayores cometen el error de hablar antes de tiempo. Al primer signo de duda en ella, se lanzan a opinar, a corregir, a salvarla. Pero eso no es ayuda, es ego disfrazado. Es querer demostrar experiencia más que brindar apoyo. Y el resultado suele ser el contrario, ella se cierra, se aleja, siente que su autonomía está siendo cuestionada. Porque incluso el consejo más sabio pierde fuerza si se impone. En cambio, cuando tú le dices con calma, si necesitas un consejo, aquí estoy, le devuelves el poder. Le estás diciendo, no voy a ocupar tu espacio, pero puedes contar conmigo. En Los Ángeles conocí a un hombre de origen peruano, arquitecto retirado, que solía reunirse con su sobrina para tomar café los domingos. Ella, a sus 30, enfrentaba una crisis laboral, no sabía si cambiar de carrera o seguir soportando un trabajo que la agotaba. Durante varias semanas, él la escuchó sin interrumpir, sin dar recetas. Solo al final, cuando ella, con voz temblorosa, le preguntó, ¿tú qué harías?, él simplemente respondió, tengo ideas, pero son tuyas las decisiones. Si necesitas un consejo, aquí estoy. Esa respuesta la hizo llorar. No por tristeza, sino por alivio. Porque por primera vez alguien mayor no intentaba imponerle un camino, sino ofrecerle un acompañamiento respetuoso. Esa es la diferencia entre autoridad y sabiduría. La autoridad dice, hazme caso porque yo sé. La sabiduría dice, estoy aquí si lo necesitas, porque me importa tu proceso. Y tú, que ya has vivido suficientes pérdidas, cambios, comienzos y caídas, sabes lo que implica equivocarse y lo que significa ser acompañado. No necesitas tener siempre la razón. Necesitas estar presente desde el respeto. El estoicismo, lejos de la imagen fría que muchos tienen, valora profundamente el arte de acompañar sin dominar. Séneca decía que el verdadero maestro no impone, sino que inspira con el ejemplo. Y tú, como hombre maduro, tienes ese poder, no el de moldear la vida de otra persona, sino el de estar ahí cuando el camino se oscurece, con una luz serena y humilde. Hay algo profundamente atractivo en un hombre que no se apresura a opinar, que no convierte cada conversación en una lección, sino que sabe cuándo hablar y cuándo solo estar. Esa contención emocional, ese saber esperar, ese saber ofrecer sin presión, es una forma de amor maduro que muchas mujeres jóvenes nunca han experimentado. Porque el mundo está lleno de gente que quiere opinar. Pero muy pocos saben sostener en silencio. Así que la próxima vez que una mujer joven comparta contigo sus dudas, no caigas en la tentación de dar respuestas inmediatas. Respira. Escucha. Mira su proceso como suyo. Y si sientes que puedes aportar algo desde tu experiencia, dilo con esa calma que nace de la templanza. Si necesitas un consejo, aquí estoy. Nada más. Nada menos. Y verás cómo esa simple frase puede abrir un puente de confianza más sólido que cualquier sermón. Porque en un mundo que insiste en gritar, tú eliges acompañar en voz baja. Y eso se agradece profundamente. Y cuando ella siente que puede acudir a ti sin ser juzgada, que estás presente sin invadir, algo aún más profundo comienza a nacer, el respeto mutuo. Pero ese respeto no se consolida solamente por tu experiencia, ni por tu edad, ni por tus logros. Se fortalece cuando tú, como hombre maduro, le haces sentir que su voz tiene el mismo valor que la tuya. Que sus ideas, por más frescas o distintas que sean, son tan válidas como las tuyas.
Y es ahí donde una frase simple puede cambiar el curso de la conversación. Tus ideas no son menos válidas por tu edad. Esta frase, dicha con sinceridad, puede derribar en segundos un muro que muchas mujeres jóvenes han aprendido a levantar, el muro de la defensa constante. Porque desde muy temprano, han escuchado frases como cuando seas mayor lo entenderás, eso es cosa de jóvenes, te falta mundo todavía. Cada una de esas frases les ha transmitido el mensaje de que su voz importa menos. Que deben esperar a envejecer para ser tomadas en serio. Pero tú no eres parte de ese coro. Tú sabes que la sabiduría no siempre tiene arrugas. Que la claridad puede habitar también en quien apenas comienza a caminar. Y por eso, cuando tú miras a una mujer joven y reconoces abiertamente que lo que piensa tiene valor, no por condescendencia, sino por convicción, estás construyendo algo más grande que un vínculo. Estás afirmando su dignidad. Y eso no se olvida. Marco Aurelio, uno de los grandes representantes del estoicismo, escribió que la verdad no depende de quien la dice, sino de su contenido. En su tiempo, gobernaba un imperio, pero escuchaba a filósofos mucho más jóvenes que él. Porque entendía que el aprendizaje no termina nunca y que a veces la sabiduría llega disfrazada de juventud. Hace poco escuché la historia de un hombre en Guadalajara, un exmilitar retirado, de temperamento fuerte pero mente abierta. Su sobrina nieta, estudiante de filosofía, solía discutir con él temas políticos, sociales, éticos. Una tarde, ella planteó una reflexión sobre el perdón que él jamás había considerado. En lugar de desestimarla, le dijo, no había pensado en eso. Gracias. Tus ideas me hacen cuestionar las mías. Ella se emocionó. No por orgullo, sino porque era la primera vez que un hombre de su familia la escuchaba sin tratar de ganarle. Y es que cuando tú, con tus años, tu recorrido, tus heridas y tus logros, le dices a una mujer joven que sus ideas importan, le estás haciendo un regalo emocional. Le estás diciendo, no tienes que convertirte en otra persona para ser escuchada. Ya lo mereces ahora. Eso libera. Eso transforma. Muchos creen que ceder espacio a las ideas jóvenes es perder autoridad. Pero es todo lo contrario. Un hombre verdaderamente maduro no se debilita al escuchar otras perspectivas, se enriquece. Porque sabe que su valor no está en tener siempre la última palabra, sino en tener la capacidad de abrirse al diálogo sin miedo. Además, cuando tú reconoces el valor de lo que ella piensa, también estás enviando otro mensaje sutil pero poderoso, yo también estoy aprendiendo contigo. Y esa reciprocidad es lo que convierte una conversación en una experiencia de crecimiento para ambos. Ya no es uno enseñando al otro. Es uno compartiendo con el otro. Así que la próxima vez que surja una diferencia generacional, no la evites ni la disimules. Mírala como una oportunidad. Y si ella expresa algo que te sorprende, que te reta, que te hace pensar, no lo reduzcas. No lo contradigas por reflejo. Solo respira, mira a los ojos y di, tus ideas no son menos válidas por tu edad. Porque esa frase, dicha con humildad y respeto, tiene el poder de derribar años de silenciamiento. Y cuando ella lo escucha, no solo se siente respetada, se siente vista. Y cuando alguien se siente realmente visto, el vínculo ya no tiene edad. Tiene profundidad. Tiene verdad. Y eso no lo rompe el tiempo. Llegados hasta aquí, quizás ya lo has intuido, no se trata de aprender frases de memoria, ni de aplicar técnicas para impresionar. Se trata de presencia. De coherencia. De esa madurez silenciosa que no busca brillar, sino acompañar con autenticidad.
Cada una de estas frases: admiro tu perspectiva, me encanta que tengas esas metas, disfruto oírte hablar de tus experiencias, aprecio tu energía y espontaneidad, si necesitas un consejo, aquí estoy. Tus ideas no son menos válidas por tu edad, no son trucos, sino expresiones de un hombre que ha aprendido a respetar antes de querer ser respetado. Y es justamente eso lo que muchas mujeres jóvenes buscan sin decirlo, no alguien que les hable desde un pedestal, sino quien las mire desde la verdad, con calma y admiración sincera. Un hombre que no quiere controlarlas, sino construir algo más profundo, un vínculo de complicidad sin esfuerzo, sin máscaras, sin necesidad de aparentar. Si este video te ha tocado de alguna forma, suscríbete, compártelo con alguien que valore la comunicación real y deja un comentario. Puedes empezar escribiendo esta frase: la madurez también escucha. Porque a veces, decir poco con el alma vale más que hablar mucho sin corazón. Nos vemos en el próximo.